muchas gracias a todos por venir a este workshop en creación y presentación de contenido científico. Como sabéis, lo hemos organizado desde la red de doctorandos del CSIC y en particular los doctorandos del Instituto de Estructura de la Materia, del Instituto de Física Fundamental, del Instituto de Óptica y del Instituto de Química Física Roca Solano. El workshop lo van a impartir Aitor Villafranca, que es científico titular en el Instituto de Óptica, y Raquel Fernández, que es doctoranda en el Instituto de Óptica también. Muchas gracias a los dos por haber aceptado esta petición de preparar este workshop, que además es la primera vez que lo hacéis y seguro que va a estar fenomenal. Tenemos muchas ganas. Pues cuando queráis. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que está genial ver todo lo que habéis formado con la red de doctorandes. Y desde luego, más allá de estas actividades, es uno de los mejores recursos que vais a tener a la hora de abordar la carrera científica, es tener gente a vuestro alrededor con la que compartir distintas experiencias y recursos. Así que un placer colaborar. Voy a empezar yo con una parte más de lo que es el póster y el contenido y la narración científica, y luego Raquel os contará más sobre la parte visual, que como veréis tampoco es muy fuerte porque mi presentación es súper cutre, pero la voy a ir compartiendo por aquí. Un segundo. Podéis verla, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues nada, yo os voy a contar un poquito cómo abordar un póster y sobre todo cómo sacarle partido. Antes de empezar, voy a aprovechar que os tengo por aquí para un par de anuncios. Por un lado, deciros que formo parte del grupo de igualdad del Instituto de Óptica, desde el cual pues, hacemos distintas actividades para intentar mejorar la igualdad de oportunidades y evitar distintos tipos de discriminación. Y quería deciros que aparte de todo lo que hacemos hacia adentro, hacia administración, también estamos intentando ser un punto de enlace para vosotras y para vosotros, de modo de que si en algún momento tenéis alguna circunstancia en vuestro puesto de trabajo que no es aceptable, si tenéis alguna situación en la que pues, recibís un trato que no os parece razonable o veis dinámicas que no deberían estar ahí, pues que sepáis que podéis contactar con nosotras para ayudar, para mediar, para daros recursos para lo que necesitéis. Pongo por ahí de momento mi correo de contacto, vamos a crear un buzón un poco más oficial, pero si mientras tanto necesitáis cualquier cosa, podéis contactar conmigo directamente o con cualquiera de las compañeras. También deciros que formo parte de la asociación Prisma, desde la que luchamos por los derechos LGBT+ en ciencia, tecnología e innovación, y en concreto estamos ahora organizando una jornada para jóvenes investigadoras con perspectiva queer y feminista. Es el 6 de mayo en Zaragoza. Las ponentes son, tengo el placer de conocerlas personalmente y son bastante espectaculares todo lo que cuentan y las herramientas que aportan. Así que si os interesa, en las redes si buscáis Prisma Ciencia en cualquier red, podéis llegar aquí. Y nada, después de estas cuñas, ¿qué os voy a contar? Pues para empezar un poquito, una visión estratégica del póster, no solo de cómo hacerlo, sino por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Después quería contaros cómo comportarnos en una sesión de pósters y luego ya cómo narrarlo, porque muchas veces pasamos directamente a la narración científica y perdemos un poco la perspectiva de por qué estamos haciendo las cosas. Y luego unas breves pinceladas de los estilos de póster, aunque eso Raquel contará mucho más. Entonces, la visión estratégica. Lo más importante que os voy a decir hoy no tiene nada que ver con pósters, pero es aplicable a ellos. Entonces, cuando trabajamos en ciencia, en investigación, tenemos siempre muchísimas cosas para hacer. Tenemos experimentos, tenemos pósters, tenemos actividades de divulgación, tenemos bueno, pues un millón de cosas que hacer. Entonces, mi primer consejo es que siempre que abordéis una actividad, os planteéis, lo primero, ¿qué quiero conseguir a cambio de mi tiempo y esfuerzo?
Y lo segundo, cómo de importante es eso que quiero conseguir. ¿Por qué? Porque si dedicamos el 100% de los esfuerzos a todas las cosas, intentamos hacer el mejor artículo, el mejor póster, la mejor presentación de divulgación y la mejor todo, no nos llegan las horas del día, acabamos quemadas, les dedicamos más horas de la cuenta y muchas veces le dedicamos muchísimo tiempo a cosas que no tienen un impacto real. Un ejemplo muy claro, a la hora de hacer un póster. Claro que queremos hacer un póster bueno, pero siempre puedes dedicarle más horas de trabajo al póster y hacer que tu figura, pues de repente sea la mejor figura de todos los tiempos y que sea 3D no sé, que la maquetación sea increíblemente mejor y hacer un dibujo personalizado para esa sesión. Vale, pues eso se traduce en horas de trabajo que probablemente no tengan un impacto. O sea, que igual le dedicas 1000 horas de trabajo y mejora esto. Pues hay que, lo primero, plantearse cuánto esfuerzo le tengo que dedicar. Y aplicar esos esfuerzos a las cosas que realmente se adaptan a nuestro objetivo. Y solo aclaro que cuando digo esto de los objetivos, no son, o sea, no es un enfoque así en plan neoliberal, sino que los objetivos también pueden ser desinteresados, pueden ser o mejorar o practicar o hacer el bien en mi entorno. Pero incluso cuando eso, tenemos que elegir dónde poner los esfuerzos. Entonces, os lanzo una pregunta al aire antes de empezar, y es que, ¿cuál creéis que es vuestro objetivo o vuestros objetivos cuando entráis a presentar un póster? ¿Qué ideas se os ocurren? Pues creo que quieres que te contestemos, ¿no? Sí, es una pregunta para vosotras. Yo creo que con el póster al final buscas dar una visión general de lo que haces y que eso haga que la gente se interese más y te vaya a hablar. Vale. Que Entonces, se paren también a ver el póster. vale, pues uno de los objetivos es que te dediquen atención. ¿No? Vale. ¿Se os ocurre, puede servir para algo más la sesión de pósters? Para hacer networking. Exacto. Si se para a hablar contigo alguien que trabaja en algo relacionado con lo que estás haciendo, puede que de ahí llegue a salir una colaboración. ¿Alguna idea más? Bueno, pues tendré que conformarme con este nivel de participación. Pues a ver, hay distintos objetivos y más o menos están apuntados por aquí. Y si os fijáis, ya las dos cosas que hemos dicho son dos tipos de público bastante distintos. Para lo que decíamos de que nos presten atención, nos vale básicamente cualquier oyente. Entonces, cuando viene un oyente casual, que puede ser alguien que no está súper involucrado con el tema de la investigación, pues ¿para qué me puede servir? Para difundir mi trabajo. También me puede servir para socializar. Por ejemplo, si estoy en una sesión de pósters y luego hay una pausa, pues establecer lazos con gente que vas a estar esos días, pues es súper agradable. Y también me puede servir para practicar, para mejorar mis habilidades presentando, para que cuando haya un momento que sea súper importante que lo haga bien, pues ya tener toda esa experiencia. Pero luego también puede venir oyentes clave para ese segundo objetivo que decía Raquel, que es el networking. Si viene alguien que trabaja en lo mismo que yo, imagínate que puede tener hasta un puesto de trabajo postdoctoral que gracias a que me ha visto mi trabajo y me conoce y ve que lo hago bien, pues me lo puede llegar a ofrecer. O cosas menos ambiciosas, como establecer colaboraciones para proyectos o estancias de investigación. Entonces, la otra cosa súper importante que os voy a decir es que el networking es una de las cosas más importantes para que os vaya bien en la carrera investigadora. El hacer buena ciencia es un requisito, pero a partir de ahí las cosas que más van a determinar lo bien que os va a ir son vuestras capacidades para moveros por el mundo de la ciencia. Y en eso el networking es súper clave. Entonces vemos que ya de partida tenemos dos tipos de oyentes súper distintos. Entonces, lo que no puede ser es que si tengo objetivos distintos,
haga el mismo discurso y el mismo trato. ¿Me explico? Entonces, tenemos que adaptar lo que estamos haciendo a quién le estamos presentando el póster. Uno de los primeros errores que se comete es que tú te aprendes como un discurso de tu póster y en cuanto llega alguien, sin preguntar nada, tú le sueltas tu speech de 15 minutos que te has preparado a la perfección. Pues probablemente ese speech esté más apropiado para ese oyente clave que tiene un interés muy especial en lo que estás haciendo, mientras que al oyente casual que pasa por ahí para ser agradable y para saludar, pues de repente acaba totalmente aturullado con una explicación técnica súper detallada. Entonces, con esta visión, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una sesión de pósters? Pues lo primero es preguntar. Es lo que os digo, el error más común es que llegue alguien y le sueltas el discurso. Lo primero que hay que hacer siempre es empezar a preguntar. Y la pregunta clave es ¿cuál es tu campo de investigación o cuál es tu grado de familiaridad con mi campo de investigación? ¿Por qué? Porque no le puedes hacer el mismo discurso a alguien que, imagínate, pues en nuestro caso de óptica, que es un congreso interdisciplinar y viene alguien de biología que pasaba por ahí y de repente le hablo con todo detalle de las leyes físicas de las guías de onda. Pues le va a sobrar. Mientras que si hay alguien que hace cosas muy parecidas, puedo hacer ese esfuerzo de contarlo súper bien para establecer ese networking. Entonces, según esta primera interacción, pues ya lo clasificas un poco mentalmente en estas dos categorías y ya adaptas todo lo que viene después. Al oyente casual, pues lo dicho, no le quites mucho tiempo porque probablemente se haya acercado pues como parte de la dinámica social del Congreso, pero no tenga un interés explícito en la investigación. Cuenta una narración simplificada, sin entrar en los detalles difíciles, y usa dentro de lo que puedas analogías que le ayuden a entender. Y no le quitéis mucho tiempo, porque si le interesa a cualquier, esto es en general, cualquier persona que le interese lo que te cuentes te va a preguntar luego. Sí, pero es como muy tenso cuando tú llevas ahí mucho rato y quieres pasar al siguiente y están todavía pues dándole vueltas y no quieres ser mal educado. Y luego llega el oyente estratégico, que es lo más importante que podéis sacar de una sesión de pósters, porque al final, pues para mí un éxito en una sesión de pósters sería salir con esos contactos nuevos. Entonces, pues piensa qué es lo que ya conoce sobre todo esto y dedícale tiempo, dale contexto, pero pues por ejemplo no expliques cosas súper básicas que igual sí que has necesitado explicar a la otra persona. Deja que tu oyente sea quien guíe el grado de detalle, lo mismo, pues cuanto más, o sea, no empecéis con un grado súper profundo de detalle, sino que si ya muestra interés, pues profundizáis. Sé preciso, todo lo contrario a lo de las analogías y cosas así contadas un poco mal, sino que se note que controláis sobre el tema y pone en valor tu investigación y tu rol en ella. ¿Esto qué significa? Que pensad que esa es una persona que puede que os contrate en el futuro. Entonces, no solo os interesa que conozca la ciencia del póster, sino que es una oportunidad de que os conozca a vosotras. Entonces, este es un consejo que se da también siempre cuando se presentan TFMs y tesis, es ¿qué has hecho tú de eso? No es solo que se ha aprendido de la ciencia, sino decir, pues con un cierto, o sea, que no quede muy cantoso tampoco, pero decir, pues yo hice las simulaciones, yo hice las medidas, yo tuve esta idea, ¿vale? El utilizar la palabra yo, aunque sea un poco antinatural, que quede claro toda tu aportación, porque es lo que va a vender pues tu labor como investigadora y lo que va a generar esa atención no solo hacia tu ciencia, sino hacia ti, como persona con la que hacen networking. ¿Cómo, una vez que, digamos, has captado el interés como investigadora de esa otra persona, pues cómo se puede reforzar ese networking? Pues lo primero, preguntando por su trabajo. Puedes, por ejemplo, normalmente, pues probablemente tendrá una presentación en ese mismo congreso que puedes preguntarle si ha sido ya, si va a ser, si por ejemplo ves temas de colaboración, pues fomenta decirle, pues nos podemos tomar luego un café nuevo y exploramos opciones, tal.
Por supuesto, consigue su contacto y haz seguimiento, o sea, escribid a la gente que os dé su tarjeta, ¿vale? Que no se quede en el aire. Le puedes pasar el paper completo, que en ese sentido, pues si ponéis un papelito con un QR con el enlace al artículo en el que está basado el póster, pues eso, por ejemplo, es muy útil. Y eso, que cuando estás en un congreso, pues es más natural pues establecer contactos con gente de tu, pues que está en tu misma etapa. Pero sin embargo, si haces el esfuerzo de hablar con gente un poquito más senior, pues a nivel de networking, pues va a ser muy útil. Entonces, ya estamos en la sesión, ya sabemos cómo abordarla y qué estrategia seguir. Y ahora viene la parte de narrar el póster, que era para lo que me habíais llamado, pero eso otro me parecía importante de contar. Entonces, la narración es la misma para todo el mundo. La narración científica es la misma en todas las circunstancias, con todos los públicos, y lo que cambia es el grado de detalle y de precisión. Y la narración no es nada trivial. Lo importante es que si queremos comunicar la ciencia, tenemos que contar una historia, porque muchas veces lo que pasa es que volcamos un montón de datos sin un hilo conductor. Una vez tenemos esa historia montada, lo que os digo, según a quién se la cuente, solo cambia el grado de detalle y el nivel de lenguaje técnico. ¿Qué pasa? Que no es trivial. Porque pues, tu investigación pues, llevas meses trabajando, has generado todas estas gráficas, toda esta información de la figura y tienes que hacer una selección y una estructuración. Y tienes que preguntarte cómo elegir, seleccionar y mostrar esta información para contar tu trabajo de manera honesta, que sea fácil de entender y que refuerce lo importante que es. Y esto, pues obviamente, depende de cada trabajo concreto. Pero en general, lo que a nivel de póster, sí, puedo mover por aquí, que no veo lo que tengo escrito. En general, en un póster lo que tienes que poner es la información que da soporte a tu narración. Cuando me pasan para revisar un póster, yo lo que digo siempre es que yo no puedo saber si está bien o mal si no oigo a la persona contarlo. ¿Vale? Porque puede ser que luzca muy bonito, pero luego oiga a la persona y de repente esté hablando de un tema y yo miro el póster y no tengo ninguna figura que esté relacionado con ese tema al que lleva dedicado un par de minutos. O, por ejemplo, me está contando la historia y hay en una esquina del póster una gráfica que no se utiliza para nada. ¿Vale? Entonces, el póster es bueno cuando tiene los contenidos adecuados a la historia que estoy contando. Y lo que os comento, algunas alarmas como esas. También la tercera alarma es que llego a la sección de resultados y de repente hay variables o conceptos que estoy utilizando que no se han definido antes. Uy. Vale. Entonces, ¿cuál es la narración que yo tengo que hacer en un póster y en cualquier comunicación científica, en un paper, en lo que sea? Pues es siempre la misma y es qué problema queremos resolver, cómo lo resolvemos, cómo demostramos esa solución que hemos propuesto y por qué es importante esa solución. Esto, o sea, tu historia siempre tiene que ir pasando por estos 4 puntos y no volver atrás. Entonces, en el problema que queremos resolver, pues lo que tenemos que contar siempre es el estado de la técnica, cuál es el contexto de aplicación en el que estamos trabajando, qué alternativas existen ya y por qué no son suficientemente buenas. Eso nos va a definir un problema objetivo. Después, ¿cómo lo resolvemos? Pues tenemos que hacer la visión de alto nivel de la solución que proponemos en nuestro trabajo y el fundamento general de cómo funciona. Ese fundamento general debe ser, pues eso, general. Nosotros normalmente demostramos con un caso concreto, pero pues imaginaos, por volver a nuestro campo de expertise, pues nosotros hacemos dispositivos de guías de onda en silicio. Eso no significa que esos dispositivos no se puedan hacer con otros materiales.
pues este fundamento de general debería ser las cosas comunes, que lo hagas donde lo hagas, tiene esos conceptos comunes. Mientras que las particularidades van en cómo lo demostramos, que es el diseño específico del experimento y los resultados que tenemos para esa demostración concreta, que hemos elegido una serie de cosas, por ejemplo, en nuestro caso este material, pero podríamos haber elegido otras. ¿Y esto por qué lo insisto? Porque uno de los errores más comunes, si no el que más, a la hora de contar ciencia al principio, es mezclar estas dos cosas, el fundamento general de operación y el diseño específico, ¿vale? Deberíamos ser capaces de separar lo que es el núcleo de nuestra propuesta de lo que son los diseños concretos que estamos presentando. Espero que esto se entienda. Por ejemplo, un ejemplo típico, pues yo hago una propuesta de una nueva tecnología y ya desde el principio te estoy dando los parámetros geométricos de las cosas, en lugar de explicarte cuál es la idea que permite conseguir ese resultado. Bueno, si no os he entendido bien, luego me preguntáis. Y una vez que ya hemos hecho esto, pues reforzamos el impacto, que es decir, pues el típico parrafito de final de paper, que es resaltar las ventajas y decir qué aplicaciones tiene. Y luego esto, o sea, esta historia, con distinto grado de detalle, es la que le vamos a contar a todas las personas. Y si es una persona súper casual, pues puede que todo esto lo podamos hacer en 2 minutos en modo elevator pitch. Y si es especializado, pues puede ser una tesis entera, ¿vale? Simplemente es el nivel de profundidad, especialmente en esta parte de cuánto entramos en los diseños, en los resultados. Vale, otra... A la hora bueno, perdón. Esta narración, que parece tan fácil, a veces es muy difícil de elegirla, porque lo que tenemos es 800 gráficas, un montón de versiones, un montón de resultados. Pues, ¿cómo elegimos cuál es nuestra narración principal? Pues el consejo que os doy es que penséis en cuál es vuestra claim. Una claim es una frase súper sencilla que resume al máximo vuestra aportación con el trabajo. Es una frase que dice qué es lo que yo aporto. Y podéis pensarlo como esto. Pues he desarrollado algo con cierta innovación que consigue algo, ¿vale? Y obviamente, pues dependiendo de vuestro campo, estas cosas van a ser muy distintas, pero la estructura es muy parecida. ¿Qué hago? ¿Por qué es nuevo y por qué es bueno? ¿Vale? ¿Qué características tiene que no había antes, que consiguen esto que nadie había conseguido antes? Entonces, esto va a estructurar toda vuestra historia, porque lo que vais a hacer es que vuestra narración cuente esta misma frase, pero en extendido. Y todo el resto de la información va a estar supeditado a convencer a tu oyente de esto que dices que eres capaz, ¿vale? Imaginaos, ¿qué pasa? Que a veces esto no es trivial. Imaginaos que yo hago un dispositivo, que un dispositivo tiene muchas características. Puede tener pérdidas, ancho de banda, crosstalk, tamaño, tiene muchas características. Pues de esto, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que yo propongo respecto al estado de la técnica? Pues pueden ser, por ejemplo, yo destaco en el ancho de banda. Entonces, si tengo claro que lo que voy a vender principalmente es el ancho de banda, ¿con qué consigo el ancho de banda de entre todas las características de mi dispositivo? ¿Vale? Y con eso ya tienes tu historia. Y luego puede haber ventajas secundarias, pero siempre tiene que estar claro que son secundarias. Muchas veces lo que pasa es que te dan una ristra de ventajas, una ristra de características y una ristra de resultados. Y entonces se pierde totalmente la causa-efecto y se pierde los objetivos que quieres alcanzar. Entonces, antes de escribir nada, siempre paraos a pensar qué es esa frase de claim que es la que estoy vendiendo. Más allá de eso, pues es que es muy difícil dar información en abstracto, pero algunos apuntes por si algo os resuena en vuestros respectivos trabajos. En cuanto a las claims, hay
suele haber dos tipos. Suele haber las que se focalizan en innovación y las que se focalizan en prestaciones. Es decir, yo cuando hago un paper, si tiene las dos, pues es fantástico, pero muchas veces lo que llama la atención es o que es muy nuevo o que es muy bueno. Entonces, dependiendo de cuál de estos dos tipos es, pues lo cuento distinto. Si es muy nuevo, entonces pues contaré cosas como es la primera vez que se aplica a este campo, o la primera vez que se demuestra este fenómeno, o la primera vez que se demuestra esta arquitectura. ¿Esto qué significa? Que como es muy bueno y es normalmente una fase más temprana de la investigación, no necesito que las prestaciones sean buenísimas porque lo que aporto es una novedad. Mientras que puedo presentar también un dispositivo o un experimento que no es tan nuevo, pero ha salido muy bien. Tiene mejores prestaciones que el estado de la técnica. Entonces ahí lo que vas a hacer es una defensa muy, muy numérica, muy de que es mejor de que hablas del estado de la técnica. ¿Vale? Entonces, pues eso, pues adaptas la historia. Si va por novedad, pues necesitas... Perdonad, que me está dando aquí la alergia. Si vas por novedad, pues igual es una prueba de concepto y tienes muy poquitos datos experimentales. Pues no pasa nada, porque lo que estás vendiendo es que has hecho algo que no había hecho nadie. Si es un estudio que tiene menos novedad, pero lo que pasa es que es buenísimo a nivel de prestaciones, pues necesitas demostrar esas prestaciones con mayor detalle y tu póster pues tendrá más gráficas. Mientras que en este, pues igual lo que necesitas es figuras del dispositivo con más dibujitos de cómo funciona. Más allá de esto, algunos apuntes muy breves sobre el estilo. Hay como dos aproximaciones principales, que es hacer pósters muy visuales, que son con poco contenido, o sea, con poco texto y más basados en la imagen, y pósters autosuficientes, que lo que tienen es muchísimo texto, de manera que aunque tú no estés delante del póster, sea autoexplicativo. Entonces esto ya es una opinión personal, pero os diría, para lo que estábamos hablando de los objetivos, en general, pocas veces en la vida vas a necesitar que tu póster se entienda sin estar tú. Lo primero porque la gente, bueno, pues no sé, igual en la sesión se para, pero dentro de un marco de que ha visto 50 pósters y tampoco es que esté buscando esa información específicamente. Y si hay alguien al que le interesa un montón, te interesa estar tú para contarlo, no te interesa que lo vea sin que tú puedas establecer ese lazo. Entonces, en general, yo os recomendaría siempre ir hacia pósters que no tengan mucho texto, que simplemente sean pósters que den soporte a cuando lo cuentas tú estando tú delante. Y si resulta que pasa alguien y no estás tú, pues ya esperará a que se lo puedas contar. ¿Vale? Pero bueno, si por algún motivo vuestros grupos tienen otras dinámicas al respecto, pues bueno, también hay que intentar tener contento a todo el mundo o también es cuestión de gustos. Bueno, aunque en ese sentido también decir que muchas veces los supervisores somos pesadísimos y al final pues es vuestro póster, es vuestra sesión y tenéis la palabra final sobre qué se pone y cómo se cuenta. O sea, que también, aunque a veces no es fácil, es importante que toméis el control sobre vuestra propia investigación. Entonces eso, consejo principal, ir hacia pósters lo más limpios posibles, quitando texto superfluo y que simplemente den soporte a lo que contáis. Yo creo que esto sí. Y luego, otra tontería, pero que a veces he visto cosas un poco raras por ahí, es que tú el póster lo puedes ordenar o en horizontal o en vertical, pero nunca mezclado, porque tienes que dejar al oyente que tenga muy claro en qué orden tiene que leer. Por ejemplo, el primero, no sé si se está viendo el puntero en realidad. Bueno, da igual. El primero está contado en horizontal, porque tú ves la estructura y claramente sabes que tienes que ir en filas horizontales leyendo la información. El segundo está contado en vertical y también está muy claro, pero el tercero ya es como, vale, tengo medio columnas, pero esta está mezclada en horizontal y luego se va para la izquierda y luego tal.
es como, yo sin ver el texto siquiera, no sé en qué orden tengo que leer esto. Pues esto es un problema. Entonces, simplemente que el flujo de información esté súper claro. Y otra cosa importantísima es que los pósters tienen que ir incluida siempre la información sobre tus fuentes de financiación, porque ya llegará el momento en el que tengáis que justificar proyectos y todo lo que has hecho que no incluye esas fuentes es como si no lo hubieras hecho y es un dolor de cabeza bastante fuerte. Entonces, siempre lo primero que haces en el póster para que no se te olvide y en los papers incluir esas fuentes de financiación. Perdonad un segundo. Y nada, resumiendo un poquito. Los mensajes clave. Elige dónde poner tu esfuerzo y cuánto esfuerzo poner. Antes de empezar a contar el póster, pregunta por el campo, por el grado de interés y adáptate. Aprovecha el póster para hacer networking porque es lo más valioso que vais a sacar de ahí. Estructura tu narración en torno a una claim clara y pon siempre en el póster la información que necesitas para dar soporte a tu narración. Primero va la narración y luego el póster, y no al revés. Y nada más, espero que haya sido útil y os paso el turno de preguntas para cualquier cosa que podáis tener. A ver. Muchas gracias, Aitor, por la presentación. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias, que no lo he dicho. Ha sido tan ganas de ponerse un póster ya. Has dicho que podemos tener un oyente casual o un oyente clave. Entonces, entiendo que así de primeras deberíamos llevar dos discursos pensados, uno para el casual y otro para el clave e irlo adaptando según veamos que va el interés hacia un lado o hacia otro. Esto es muy buena pregunta. Depende de tu grado de confianza y de experiencia narrando las cosas. Quiero decir, si es las primeras veces que haces un póster, está muy bien tener los dos discursos como muy aprendidos y muy preparados, porque las primeras veces pues, una se pone nerviosa y cuesta más improvisar. Pero el objetivo, según va avanzando la experiencia, es que seas capaz de contar con naturalidad y adaptar el grado en directo. ¿Vale? Porque es una habilidad que cuesta, cuesta. Se va cogiendo con el tiempo y te va a permitir comunicar mucho mejor en cualquier circunstancia, porque te permite adaptarte a imprevistos, por ejemplo, pues que empiezas contando la versión más corta, pero resulta que esa persona tiene muchísimo interés y te tienes que adaptar un poquito o cosas así. Pero como primera aproximación sí que está muy bien tener como la versión breve informal y la versión avanzada, digamos. ¿Y de tiempo? ¿En algún momento has dicho 15 minutos? No sé si eso era un ejemplo. Eso es ya, no sé cuándo lo he dicho, pero creo que era como exageración porque eso es ya muchísimo tiempo. Vale. Pensad que una presentación técnica de la oral suele durar 12 minutos. Y un póster se supone que es como menos intensivo que eso. Entonces, os diría que 5 o 6 minutos a lo sumo. Porque si a alguien le interesa mucho y conseguís despertar su interés en ese tiempo, ya se va a generar una conversación que puede durar cualquier cantidad indefinida de tiempo y ya puede salir incluso del tema del póster y hablar de temas más generales de la investigación. Pero yo en principio no le quitaría más de 5 minutos a alguien que está pasando por ahí y con su copa de vino del cóctel y se acerca a saludaros. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas?
Parece que no. Yo no es una Ah, sí. pregunta como tal. Bueno, lo primero, muchas gracias, Aitor, por la charla, muy interesante. Yo es más, o sea, un poco el diferenciar, claro, porque has dicho que hay como dos maneras, el hacerlo el póster autoexplicativo o el hacerlo muy visual, pero yo tengo la sensación muchas veces cuando intento hacer algún póster de manera muy visual, como que el cuerpo me pide meter más datos o más descripciones para que tú luego te puedas apoyar de ellas. Entonces es un poco el saber hasta qué punto tienes que introducir o no, o sea, para que sea muy visual. Pues básicamente tú lo has dicho, lo que necesites de apoyo, básicamente. Por ejemplo, todos los datos numéricos están muy bien tenerlos ahí, porque nadie quiere estar teniendo que acordarse de repente de la anchura de no sé qué. Pero luego, dentro de cada bloque de información, tú también puedes elegir la cantidad de texto con lo que lo presentas. Por ejemplo, pues yendo a extremos, pues tú tienes una gráfica y puede poner simplemente debajo pérdidas o puede poner debajo pérdidas del dispositivo, no sé qué, bajo tal, podemos observar que en esta región no sé cuántos. ¿Vale? Hay todo un rango y lo que os digo, no hay una opción buena y una mala, sino la que tú necesitas para contarlo. Puede ser que tú con solo poner pérdidas ya te sirve para contar toda tu historia, o puede ser que te hayas dado cuenta de que si lo estás contando y no pones esa frase, se te olvida que quieres ponerla y es importante para una cosa de después. Pues la pones. Vale. Es que es un poco, hay como una delgada línea entre lo que, porque luego también ha habido un momento que has dicho, pues también hay cosas que tienen que estar definidas y luego las estás explicando. Entonces es como un poco esa delgada línea entre una cosa y otra. Pero sí, vale, lo he entendido. Y para esto también es súper útil contarle tu póster a gente que no está involucrada en la investigación, porque muchas veces se lo contamos de prueba a los supervisores o a los compañeros y ya saben la historia que les estás contando, entonces si falta alguna información no se dan cuenta, pero si pues vienes a alguien de esta red y le dices, déjame 5 minutos, pues te va a decir si te sigue o no la narración. Vale, genial, muchas gracias. Nada. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la presentación. A la hora de hablar con un oyente clave, ¿cómo pasas del discurso al networking de una forma, digamos, natural? Que entiendo que se necesita mucha práctica para esto y es experiencia, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué consejos darías como para las primeras veces? Pues no hay nada que le guste más a un científico que hablar de sí mismo. Entonces, es tan sencillo como después de terminar tu narración, preguntarle si tiene alguna contribución en este congreso. ¿Vale? Entonces, solo con eso, pues te dirá que sí o que no, y le dices, ¿y qué presentas? ¿Qué presentas? Y ya pues te empieza a hablar de su investigación. Y ya has sacado la conversación del ámbito de tu propio póster, ¿vale? Y a partir de ahí, pues eso, interesarse por su trabajo, es decir, bueno, ¿y de dónde vienes? ¿Tu grupo? Venir hasta acá, o sea, veréis que hay una serie de conversaciones típicas de conferencia que se repiten mucho y que podéis utilizar como punto de salida. Pero lo primero es siempre interesarse por su trabajo, porque eso también va a hacer que fluya, que la conversación vaya y vuelva hacia el tuyo. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, si no, después al final podemos hacer más preguntas a Aitor. Vale, perfecto. Pues yo me escondo por aquí hasta dentro de un rato. Pues Raquel, cuando quieras.
Vale, yo lo primero, nada, darle las gracias a Aitor por la presentación, que siempre son súper útiles todos los consejos que da. Y al final se nota que es mi supervisor, porque creo que la visión que yo también voy a dar va muy acorde con muchas de las cosas que él ha dicho. No estoy nada de acuerdo con que haya dicho que su presentación es cutre. No creo que haga falta incluir muchísimas cosas y hablaremos de esto a lo largo de las diapositivas que os voy a enseñar, porque no incluir más colores, más no sé qué, es mejor, sino a veces algo simple, armónico y bonito y que sea explicativo es lo mejor. A ver, os voy a compartir pantalla y me decís si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí. Vale, es que os veo solo media cara, entonces no, si no me habláis no me entero mucho. Vale, el ratón también lo veis, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, pues yo os voy a hablar más de la parte enfocada tanto a diseño de pósters, pero también yo creo que se puede aplicar mucho a diseñar pues, las diapositivas para una presentación. Va todo muy, muy en armonía, ¿vale? Lo primero que gracias a Rocío y a la red de doctorandos por organizar este workshop, porque yo, a pesar de que yo lo doy una parte, también me ha servido mucho. Entonces estoy muy contenta por esa parte. Lo primero que quiero destacar es que a pesar de que creemos que a veces esta parte de diseño, de colores, es como muy subjetiva, una parte lo es, pero hay unas reglas muy generales que siempre viene bien seguir y es un poco de lo que yo voy a enfocar esta parte del workshop. Así que empezamos. ¿Qué debe tener un buen póster? Y no me refiero solo al contenido, que Aitor lo ha explicado súper bien, sino que a nivel visual la información importante y la que queremos destacar debe leerse desde lejos, en torno a unos 3 metros de distancia. Yo creo que es algo que debe destacar. Tener la información muy junta al final aturulla la vista y hace que la gente no se quiera acercar mucho. Que el texto que incluyamos sea claro y directo, y yo soy partidaria de no incluir demasiada cantidad de palabras, porque muchas veces queremos incluir mucho texto simplemente porque nos sentimos inseguros de si, y si se me olvida, y si se me olvida, y al final eso yo creo que muchas veces no es necesario porque tú vas a explicar el póster y no incluir demasiado texto para mí es mejor. Al final debe de ser algo visual y en un poco también pondré mis argumentos del por qué. Los guiones, la numeración y añadir encabezados, todo lo que sea cosas que añadan estructura al póster va a hacer que sea más legible y que se pueda y te facilite la lectura y el interiorizar la información que estás exponiendo. Además, que el diseño sea claro y consistente a lo largo de todo el póster. Pues no incluir 2 tipos de fuentes diferentes, no incluir 5 paletas de colores diferentes. Este tipo de cosas es súper importante que a lo largo de todo el póster sea consistente. Y que haya una cohesión entre pues esto, todos los gráficos que añadamos, que no pongamos yo qué sé, una gráfica con un fondo negro y de repente una gráfica con un fondo en verde. Cosas pues que a veces creemos que son muy obvias, pero creedme que he visto cosas horrorosas. Entonces, solamente puntualizar esto. Luego, aquí he puesto un póster que no es mío, es un póster de David, que es otro de mis supervisores de la tesis, porque fue un póster ganador en la conferencia de Cleo y me parece un muy buen ejemplo para poder dar pautas generales sobre lo que se debe y no se debe hacer en un póster. Vale, en esta parte yo voy a abocar por hacer algo visual. Al final un póster no es un paper, que también me he cansado de ver en conferencias directamente gente que pone un póster que es básicamente un paper puesto todo junto y impreso en un acero. Y eso para mí es algo que no puede ser. Tú vas a exponer ese póster. Si quieres que la gente pueda leer tu trabajo,
se puede incluir un código QR como se hace aquí abajo con un enlace a tus trabajos, que al final, si alguien pasa por el póster, le llama la atención, ve el concepto general y quiere más información, siempre lo va a poder escanear y leerlo tranquilamente. Esa posibilidad al final está ahí con la tecnología y quiero yo para mí resaltar que un póster y un paper no es lo mismo y el póster debe de ser visual. Ahora, también esto es cuestión de opiniones. Esta es la que yo defiendo. Lo primero, los márgenes y el espaciado deben de ser pues, consistentes a lo largo de todo el documento. Como podemos ver aquí, pues al final esto se imprime en un acero y viéndolo en pequeñito no se nota tanto, pero al final el espaciado entre una sección, la siguiente sección, el póster, el margen izquierdo, el margen derecho, vemos que es consistente a lo largo pues, de todo lo que viene a ser la estructura del póster, ¿vale? Que haya, como bien ha dicho Aitor, un control sobre el flujo de la información, que al final no pongamos un flujo de información de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo, que se lea bien. Aquí vemos como la información fluye perfectamente de arriba a abajo a lo largo de todo el póster. Por ejemplo, sí que es verdad que en la parte de referencias y el funding, pues podemos ver que está en horizontal, que rompe un poco el esquema de la información, pero realmente eso no importa porque todos sabemos que estos son un poco apartados a incluir, más bien que se vea que están ahí, pero no como para leerlos como tal. Más cosas. Destacar secciones. Es decir, queremos destacar alguna sección en concreto en la que, sobre todo, pues por ejemplo, estén nuestros resultados y queramos resaltar y hacer mucho hincapié sobre nuestros resultados. Pues al final, yo creo que siempre lo que nosotros hemos hecho tiene que ser la parte que un poco más destaque y por eso en el póster de David se ve muy bien como pues, la parte que es más introductoria es más pequeña y el trabajo específico que él ha hecho y ha desarrollado está en todo el centro del póster, en secciones más grandes, donde están incluidas más cantidad de figuras y es más llamativo. Entonces, eso también me parece muy importante. Que el texto esté jerarquizado, a lo largo del póster que no sea todo el texto un texto plano. Aquí, por ejemplo, podemos ver pues, algún cambio de color, que haya diferentes puntos, que se destaquen titulares, pues tanto pues, escogiendo negrita o escogiendo cursiva o subrayando algunas zonas del póster, también poniendo, si queremos, explicaciones a las imágenes en un tipo de color diferente o con tamaño diferente, lo que nos venga bien de cara al final a contar nuestra narrativa y a destacar lo que queramos destacar. Y lo que hablo aquí, insertar un código QR con tu información y el enlace a tus publicaciones. Al final esto lo podemos hacer todos. Un enlace a tu perfil de Google Scholar me parece fundamental de cara a hacer un póster, porque si tú no estás para explicarlo y alguien esté muy interesado, simplemente lo tiene que escanear, puedes además direccionarlo a tu email para que luego la gente te pueda escribir y yo creo que esto siempre es lo más útil. Vale, pasando un poco ya de lo que es la estructura como tal de un póster y enfocando a algo más general de diseño, tanto a diapositivas como a pósters, una cosa a destacar, un tip que quiero destacar es una regla de fotografía que es conocida como la regla de los tercios, que básicamente explica cómo los lectores orientan su atención. Básicamente, si dividimos pues, lo que venga a ser nuestro póster o nuestra slide, nuestro canvas, no me sale el término en español ahora, nuestro lienzo, si lo dividimos en 3 partes iguales tanto en la dirección vertical como en la dirección horizontal, en la intersección superior izquierda es donde más enfoca la gente su atención y esto es súper útil a la hora de crear slides porque tú en PowerPoint al menos puedes incluir reglas donde ves dónde están estos cortes de cara a distribuir la información y sobre todo que lo que más quieras destacar y a lo que más importancia le quieras dar esté distribuido en las áreas en las que más focaliza la atención el lector. ¿Vale? Luego, otra cosa muy importante,
cómo escogemos las imágenes que incluimos en los pósters o que incluimos en nuestras diapositivas. Pues bueno, para mí lo fundamental es que todas las imágenes que incluyas, que al final sean relevantes para lo que quieres contar. Que no estés hablando de algo y pongas una imagen de fondo pues porque queda bonita, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Al final esto es obvio, pero hay mucha gente que cuando una slide está medio vacía empieza a incluir cosas por rellenar y tampoco es lo más, en mi opinión, lo mejor. Evitar incluir imágenes con marca de agua y figuras que estén prediseñadas. Con esto me refiero a, no sé si sabéis todos lo que son las imágenes de stock, pero al final tendemos a descargar imágenes de Google para incluir en cosas y a día de hoy os puedo decir que prácticamente todas las imágenes que queramos descargar de Google, o la mayoría, sobre todo las que pues, no tienen fondo, que son las que solemos querer, o las que tienen buena resolución, suelen estar licenciadas y casi siempre van a tener una marca de agua que a veces no se ve si no te fijas demasiado bien. Y quiero recalcar esto porque al final la gente trabaja haciendo diseño y esto es algo pagado y os voy a dar luego algunos enlaces de sitios donde podéis descargar cosas gratuitas y que son en buena calidad, como iconos o imágenes vectoriales y este tipo de cosas, pero sí que es verdad que la mayoría están licenciadas y a veces hay que pagar derechos de autor. Y si no, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando descargamos imágenes de internet. Otra cosa fundamental, escoger imágenes de alta resolución. Y esto lo incluyo porque sobre todo cuando imprimimos un póster que suele ser tamaño A0, lo que viene a ser una imagen que nosotros vemos bien en nuestra pantalla del ordenador, que al final suele ser bastante más pequeña de lo que va a ser luego el tamaño de impresión, se nota muchísimo, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con la resolución de las imágenes que se incluyen. Y para eso voy a dar un pequeño tip que, bueno, yo creo que mucha gente lo conocerá, pero también sí que puede que haya gente que no. Es que en el buscador de imágenes de Google, cuando nosotros buscamos cualquier cosa en la sección de imágenes, hay un apartado que pone herramientas, en el que cuando pulsamos sobre él nos va a dar la posibilidad de seleccionar el tamaño de las imágenes que está filtrando en su búsqueda, ¿vale? Entonces, si nosotros seleccionamos el tamaño grande, vamos a tener imágenes con mayor resolución. Y esto es muy útil porque luego cuando abrimos una imagen, pues en la esquina inferior derecha encontramos la resolución de la imagen que queremos descargar. Y ahí pues viene bien tener en cuenta el número de píxeles en función de luego la dimensión que vamos a poner en nuestra slide o en nuestro póster y demás de esta imagen. Otra parte súper importante, el color, porque el color nos va a transmitir todo y esto va a hacer que la comunicación que tengamos sea mucho más eficiente. ¿Cuántos colores se deben de escoger? Bueno, para esto no hay una respuesta clara, pero sí que para cualquier tipo de póster yo escogería entre 3 y 5 colores, ¿vale? Póster o presentación. Y aquí os he incluido un par de ejemplos donde se suelen escoger los colores con una regla general, que al final es tener un color primario, tener un color secundario, un color de acento y los colores planos de blanco y negro o un blanco un poco más oscuro o un negro un poco más claro. Pero esto como mínimo siempre a incluir en cualquier tipo de póster o diapositiva. También he añadido aquí en la derecha más ejemplos porque se pueden escoger también, pues, por ejemplo, varios colores de acento. O aquí lo que os decía, pues que nuestros textos planos, que igual no sea un blanco o un negro perfecto, sea un blanco un poco más beige, cosas así. Y también que se pueden incluir más colores, donde por ejemplo nuestro color de acento básicamente es un mismo color, pero con diferentes luminosidades, en diferente
sin diferente luminosidad. Y luego también utilizar gradientes, que siempre suele ser bastante útil cuando no quieres tener algo tan plano, ¿no? Por esto voy a incluir también un poco, os voy a contar sobre la teoría del color. No sé si alguno conocéis la teoría del color o no, pero básicamente es una teoría que nos da los fundamentos para hacer combinaciones de colores y que esto sea armonioso. Al final, la rueda de color se compone por los colores primarios, que son en este caso el rojo, el azul y el amarillo, de los cuales se derivan los colores secundarios, que serían pues, con rojo y amarillo naranja, amarillo y azul el verde y azul y rojo el morado. Y con todo esto se genera la rueda de color. Esto es muy importante. En la parte derecha de la rueda de color tenemos los colores cálidos y en la parte izquierda los colores fríos. Esto va a tener un poco, os voy a entrar un poco más en una diapositiva más adelante, pero básicamente para generar contrastes viene muy bien pues, escoger diferentes colores primarios o colores complementarios, que son básicamente los que están en puntas opuestas del círculo, como puede ser el rojo y el verde, o el amarillo y el morado, ¿vale? Azul y naranja. Luego también se puede destacar utilizando los colores secundarios, pues, que serían los que están formando este triángulo, ¿no? en el círculo. Pues verde, naranja y morado, todos los que vayan formando este tipo de combinaciones. De cara a hacer diapositivas, a mí, por ejemplo, me gusta más utilizar las armonías de los colores análogos. Esto es un muy buen ejemplo de la presentación que ha hecho Aitor, por ejemplo, con diferentes tipos de colores morados en esta tonalidad, que al final son colores que están cercanos en la rueda de color. También se puede hacer una escala monocromática en la que tú simplemente eliges un color y lo que vas a cambiar es la luminosidad del mismo. Entonces, todas estas combinaciones de color suelen ser bastante armoniosas y visualmente quedan bien, objetivamente. Os dejo también aquí un link, luego os compartiré las slides a quien las quiera. En lo que esto se explica un poco más en detalle, hay más ejemplos y es bastante útil. Y ahora voy a explicaros un poco de la psicología del color. Al final, utilizar colores no transmite siempre a nuestro cerebro la misma sensación. No, por ejemplo, lo que os hablaba antes, los colores fríos y los colores cálidos no transmiten lo mismo. Por ejemplo, los colores cálidos, pues tanto amarillo, naranja, nos transmiten como buenas sensaciones, felicidad, energía, diversión. Vemos que los rojos como que destacan más, como pasión, fuerza, igual a veces un poco más de agresividad. Mientras que en el otro lado del círculo pues tenemos como esa sensación más de calma, de serenidad. Entonces esto viene muy bien también de cara a elegir los colores que utilizamos en la información que ponemos, ¿vale? También dejo aquí un link en el que se explica bien la psicología del color, si alguien quiere leerlo en profundidad. Y otra cosa que me parece súper importante es que tengamos en cuenta que debemos colorear para los daltónicos. ¿Y por qué? Porque aproximadamente 1 de cada 20 personas sufre algún tipo de daltonismo. Hay muchísimos tipos de daltonismo. Pero sí que es verdad que en los más comunes, que son los que suele tener la gente, el problema que se encuentra es que si esto sería la tonalidad que vea alguien que no es daltónico, pero a través de un simulador vemos las paletas reales que vería una persona con diferentes daltonismos, ¿no? Entonces, el contraste que se suele utilizar rojo-verde, una persona daltónica no lo ve. Entonces, es mucho mejor en este tipo de casos no utilizar el contraste rojo-verde y utilizar el color magenta como color de contraste, porque una persona daltónica sí va a ver una diferencia entre estas dos tonalidades. También dejo aquí un link a una página que es maravillosa porque tú puedes poner la paleta de color y simular cómo la vería un daltónico y ver cómo queda, ¿vale? De cara a una persona con algún tipo de problema. Entonces,
También dejo aquí varias herramientas. Una es Adobe Color, que es un software que es de licencia libre, que pues, te permite generar la rueda de color, ver qué colores son complementarios, etc. Y también un enlace a una página donde te pone pues, lo que suelen significar los colores, lo que transmiten a nuestro cerebro. También una calculadora de colores complementarios, aunque eso también lo hace Adobe Color, pero bueno, esto es mucho más rápido. Y un generador de paleta de colores, que esto es súper útil porque directamente te va a generar ya paletas de colores que sean armoniosos en función de tonalidades que tú vayas dando. Luego os voy a hablar de otra parte súper fundamental, que es los softwares para diseño. Al final, cuando hacemos imágenes, porque todos en nuestros pósters incluimos imágenes, necesitamos herramientas, ¿no? Entonces, yo he incluido aquí dos secciones. ¿Cuáles son softwares libres y los que no? Dentro del apartado de software libre, yo quiero incluir softwares que son de edición vectorial. Me parece fundamental poder trabajar con gráficos vectoriales porque este tipo de imágenes se guardan y es un formato que nunca se va a pixelar, ¿vale? No se guarda por píxel. Entonces tú puedes hacer todo el zoom que quieras y estas imágenes nunca van a perder calidad. Aquí os doy muchas opciones, tanto Vector como Figma directamente no hace falta descargar ningún software, se puede acceder online. Y mi favorito es Inkscape, yo sin duda es el que más utilizo en mi día a día. Me parece maravilloso, es bastante intuitivo, no es muy difícil de utilizar. Y al final pues generar polígonos y cualquier tipo de imagen es muy fácil. Luego softwares más de edición general, pues para poder tocar los balances de blancos, poder recortar una imagen, de este tipo más generales. Os incluyo aquí los que a mí más me gustan, son Krita y GIMP. Corel también es bastante bueno, pero yo pues utilizo sobre todo Krita y GIMP. Serían un poco estas versiones libres más similares a Photoshop. Y luego, softwares de modelado 3D. Yo utilizo muchísimo Blender. Me gusta mucho Blender porque cuando además tienes imágenes vectoriales es muy fácil importarlas y simplemente darles dimensión. Y esto es muy útil porque no te requiere de tener muchísimo conocimiento sobre modelado 3D, que con hacer 4 sencillos pasos tienes una figura muy chula. También a nivel de modelado 3D está Maya y hay una versión libre de SketchUp que, bueno, que no te permite todo lo que te permite obviamente la Pro, pero está bastante bien. Y otra parte es que en PowerPoint puedes incluir modelos 3D. No sé si esto lo sabe mucha gente, pero al menos yo con mi versión, luego os pondré unos ejemplos de PowerPoint 365, puedes incluir modelos 3D y además tiene muchos predeterminados que están muy bien. Luego, softwares de uso general, pues tanto para hacer slides, hacer pósters, están PowerPoint, Canva y Google Slides. Para mí los tres son muy útiles y muy similares. Y luego de cara pues, a hacer pues, gráficas y figuras, software libres, Stilab y Python. No vamos a entrar en cómo hacer procesado de datos para hacer gráficas bonitas porque al final creo que no es el objetivo de mi parte del workshop. Y luego, softwares de pago. Para mí aquí los reyes van a ser siempre los empresarios que generaron Adobe. Todos los softwares de Adobe yo me parecen maravillosos, tanto Photoshop, Illustrator, Animate, Procreate para hacer vídeos. Son todos softwares muy buenos y que por mucho que haya versiones libres que hagan cosas similares, están literalmente están años luz. Affinity Designer es otro software más de uso general también de pago, pero es muy buen software.
De cara a modelado 3D está SketchUp, la versión Pro, que también es un muy buen software. Y a nivel de generar figuras científicas, sé que BioRender tiene una parte que puedes utilizar, porque me lo comentó Rocío, libremente, pero sí que cuando tú intentas descargar pues, las imágenes o buena calidad o incluirlas, todo tiene copyright, tienes que pagar. Entonces lo he incluido en esta parte. Y de cara a análisis de datos, MATLAB y Origin Pro son dos muy buenos softwares para incluir, para generar gráficos básicamente. ¿Qué puedo decir aquí? Al final los softwares son de pago. De estos sé que ninguno tiene licencia el CSIC, por desgracia. Bueno, MATLAB creo que tiene la versión como 2013 o algo así. Está súper actualizado. Pero también depende para lo que necesitéis. Siempre podéis, si es descargar alguna imagen o imágenes de stock o alguna cosa concreta, algún software, pues si vuestro grupo de investigación tiene financiación, pues intentar pedir que os den acceso a este tipo de software si lo necesitáis. Que al final el diseño es una parte muy importante que al final nos exigen a todos, porque tú vas a intentar publicar en Nature y no quieres tener las figuras cutres. Y otra cosa que quiero destacar antes de pasar a lo siguiente es que Aitor antes ha hablado mucho de las horas de esfuerzo que queremos invertir de cara a generar figuras. Y aquí todo lo que voy a destacar es que aprender a utilizar cualquier software de los que os menciono lleva tiempo, no es fácil, y le tienes que dedicar horas. Ahora bien, para mí es súper importante destacar el hecho de que para mí merece la pena, pues a ver, si es una figura que vas a generar, que solo vas a incluir en un póster, pues no te merece la pena invertir un montón de horas. Pero yo creo que todos reutilizamos PowerPoints, todos reutilizamos pósters, las figuras que metes en papers luego las vas a meter en tu tesis. Al final son horas que dedicas para cosas que vas a reutilizar muchas veces. Entonces, ir generando tus propias galerías de diseños a mí me parece acertado. Sí que es verdad que pues, al final tienes que valorar cuánto te va a servir una figura a las horas que quieres dedicar en hacerla, pero sí que imágenes de buena calidad a veces hacen que directamente a mí una leída rápida de un paper y que veo que tiene unas gráficas que ni se entienden, unas figuras que son horrorosas y cero explicativas, pues ya directamente me tiran mucho para atrás, por muy bien escrito que esté. Ahora os voy a incluir una sección un poco con ejemplos. Estos son modelos 3D que tiene el propio PowerPoint, ¿vale? Esto se mueve, o sea, tú puedes directamente coger las figuras e ir moviéndolas a lo largo de los ejes. Hay muchísimas cosas de ciencia, desde células hasta moléculas, que puedes incluir rotación, movimiento, hay átomos. Hace cosas súper chulas PowerPoint y directamente solo tienes que importarlas, o sea, no te hace falta nada, ningún tipo de base, ¿vale? Entonces, si hay pues, imágenes predeterminadas de PowerPoint o, bueno, figuras 3D en este caso que os puedan servir, que sepáis que hay un recurso. Luego yo voy a incluir algunas cosas que yo he hecho, pues, por ejemplo, con los programas que os cuento, que es que puedes hacer cosas muy chulas, como yo, por ejemplo, aquí. Al final lo que son imágenes en 2D simplemente es ir haciendo frame por frame y luego lo juntas, ¿vale? Inkscape lo que te genera son los frames, no el juntarlo, eso lo tienes que hacer luego con un software de vídeo. Sí que, pues, por ejemplo, Adobe Animate y otro tipo de programas directamente te lo generan, pero bueno, Inkscape en este caso no. Luego con Blender se pueden hacer cosas súper chulas. Yo aquí, pues para este tipo de animaciones los he utilizado en muchísimas cosas. En presentaciones de congresos, en presentaciones más de bajo nivel, en vídeos. A mí me parece muy útil porque a pesar de que son cosas... Bueno, también la tengo por ahí. De que son cosas que llevan tiempo...
haciendo el balance te acaban mereciendo la pena cuando las estás utilizando muchísimas veces. Además de que es muy visual y a la gente le suele llamar mucho la atención. De cara a herramientas, os dejo aquí enlaces. Esto, por ejemplo, el primero es una extensión que podéis descargar en Google, en lo que hay muchos iconos y figuras que se pueden incluir directamente en las presentaciones de Google Slides, ¿vale? Estos son enlaces a páginas en las que podéis descargar pues, modelos gratis, fotos gratis, vectores, plantillas de cosas, incluso modelos 3D, súper útil, que aquí pues directamente podéis filtrar cuáles son gratis, cuáles no tienen copyright y es bastante útil. Y luego os dejo también algunos enlaces a YouTube, a tutoriales que yo considero que son buenos para empezar si queréis utilizar Inkscape y Blender, en este caso, que a mí me sirvieron en su día. Al final el trabajo de diseño lo tiene que explorar cada uno un poco para lo que necesite y entonces más que hacer un tutorial de cómo lo uso yo, me parece mucho mejor que cada uno lo explore un poco por su cuenta, saber qué recursos tiene y de ahí ver qué es lo que puede utilizar y lo que no. Quiero decir que Blender, por ejemplo, es un software de modelado 3D muy bueno, te permite hacer todo lo que quieras, puedes hacer una película de animación entera con él y por eso recomiendo mucho ver siempre tutoriales porque tiene tantas cosas que lo más complicado de esto es encontrar lo que tú quieres hacer, entonces los tutoriales son súper útiles. Luego, otro tip que dejo, hay cursos de formación del CSIC a los que pues desde la intranet nosotros podemos solicitar. Por ejemplo, en unas semanas sé que se abre el plazo para solicitar la segunda convocatoria de cursos que ofrecen y, por ejemplo, hay cosas de análisis de datos como para generar figuras numéricas, como introducción a Adobe Illustrator, a Photoshop, cosas así que también son más enfocadas a diseño, que si a alguien le interesa, pues que también sepa que tiene este tipo de recursos, al menos desde el CSIC. Y finalmente quiero acabar con esta diapositiva, es mi última diapositiva y es que al final lo que quiero demostrar con esto es que un buen diseño no puedes parar de verlo, pero por muy buena ciencia que hagas, como no esté bien diseñada, nadie la va a ver. Y ahora, si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, Raquel. Me encanta esta última frase. Gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que Raquel ha mostrado cómo, pues desde el momento en el que tenemos que plantearnos que hay que hacer el póster, pues decidir en qué escala de colores lo queremos hacer, dónde queremos que esté el foco, dónde queremos poner lo más importante. Bueno, yo tengo dos preguntas, que puede ser una. En un momento dado hablabas del tamaño de las fotos y de la resolución de las imágenes. Sí. Yo tengo la duda porque hace poco he tenido que hacer un póster y siempre estaba con la duda de si en el póster, la imagen que yo veía en el PowerPoint, lo hice con PowerPoint, se iba a ver demasiado grande, demasiado pequeño, incluso la letra, porque te dan en el congreso te dicen pues que no sea menor de X, de 28, el tamaño 28 creo, pero de hecho todavía no lo he visto impreso y a lo mejor me llevo una sorpresa. Si tienes algún truco o para hacernos una idea antes de tener el póster en tamaño A2, de cómo va quedando. Vale, yo aquí sí que sé que es difícil de ver, a mí también me cuesta esto, pero para mí una buena referencia es una vez que tengas el montaje del póster hecho, lo imprimes en una A4 y lo intentas analizar un poco, vale, pones el folio e intentas ver un poco de lejos y dices, ¿hay algo que destaque mucho más que lo demás?
en el sentido de está todo más o menos al mismo tamaño. Intentar hacer un poco un zoom out de ver proporciones. Es decir, esto es muchísimo más grande que esto. Esto está en una 4 y ya no lo leo excesivamente bien. Ese tipo de cosas. Al final el tamaño de póster sí que es bastante difícil hacer la escala. Por ejemplo, en Inkscape, cuando generas el documento puedes poner las proporciones en centímetros del póster y montarlo todo con las dimensiones reales, si tú quieres, cuando pones las unidades de Inkscape y lo vas viendo y decir, vale, si yo tengo un póster así, mi letra mínima quiero que sea, yo que sé, 1 centímetro, por poner algo. Pues en Inkscape tú directamente le pones 1 centímetro y te va a poner la frase con esa dimensión. Ah, pues sí, eso es muy interesante. Vale, gracias. No. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Volviendo al tema letras, ¿hay algún tamaño que recomiendes o alguna guía un poco así orientativa para qué tamaños usar en un póster para que se pueda leer pero no sea exageradamente enorme? Sí, es lo que le comento a Rocío. Si tú más o menos, las dimensiones de póster suelen ser 1 a 0, que ahora mismo no sé exactamente las medidas, pero vamos a poner que si 1 a 0, por ejemplo, son 50 centímetros de largo y tú dices, vale, si lo quiero ver de lejos, pues que mi letra por lo menos sea de alta 10 centímetros. Cuando tú le pones las dimensiones en Inkscape, que es lo que le comentó a Rocío, tú pones tu lienzo que sea de no sé cuántos centímetros por no sé cuántos centímetros, con las dimensiones del acero en este caso, y que toda la letra que tú incluyas esté con la dimensión de altura 1 centímetro. Entonces ahí ya sabes que va a tener una proporción decente. O si no, al final hacer una regla de 3 y escalar a las dimensiones que tú tengas. Pero al final, ¿sabes? El acero son, pues yo que sé, 50 centímetros. Pues si de 50 centímetros quiero que mi letra tenga 1 centímetro, pues haces la regla de 3 y luego cuando lo generas, lo calculas. Si puedo añadir una cosa, tened cuidado con las leyendas de las figuras, que muchas veces pues lo que es el texto pues se pone de tamaño razonable, pero una gráfica haces copy-paste de la versión paper o algo así y te quedan los ejes que diminutos. Entonces Sí. eso suele ser un punto de fallo típico. Y además cuando haces la versión copy-paste del paper, la gráfica ya ha perdido no sé cuánta resolución y cuando lo imprimes está entera pixelada. Entonces también tener cuidado. Por ejemplo, MATLAB puedes exportar las gráficas como .svg, que básicamente es un formato vectorial que tú puedes abrir luego con Inkscape y redimensionarlo todo lo que quieras porque no va a perder nunca calidad, por si os interesa. Y además ahí puedes seleccionar la línea, cambiarle el color a la línea y todo fuera de MATLAB. ¿Más preguntas? También si a alguien le ha surgido alguna cuestión de la parte que nos explicó Aitor. Bueno, Voy a aprovechar para sí. dar otro consejo y es que acostumbraos a preguntar. Porque veréis que en los congresos, después de las típicas charlas, cuando pasan el turno de preguntas, levantan siempre la mano para preguntar los 3 mismos señores, que además en lugar de preguntas tienen comentarios. Entonces, y normalmente pues la gente más junior pues se queda en silencio. También las preguntas, esto de ahora es una tontería, pero en un congreso también son oportunidades para establecer esos vínculos, para hacer una primera pregunta de toma de contacto que luego puedes seguir haciendo puedes seguir haciendo el networking en un café. Entonces, os aconsejo que aprovechéis entornos más cómodos como este para ir quitándoos la vergüenza y acostumbrándoos a preguntar y en general a estar en el foco de las cosas, porque eso os va a ayudar mucho luego en la experiencia de los congresos.
Me parece muy buen consejo. Incluso puedes establecer una conversación no ya solo con la persona a la que le estás haciendo la pregunta, sino con otra persona del público que piense, pues esta persona sabe sobre X, voy a seguir hablando, le voy a preguntar más. Exacto. Pues si no hay más preguntas, pues Raquel y Aitor, muchísimas gracias por el esfuerzo, porque lo que nos habéis enseñado lleva mucho trabajo detrás, y muchas gracias por habernos enseñado todo lo que sabéis y vuestra experiencia con este tema de los pósters. Muchas gracias a vosotras por la invitación y por organizar todo esto. Y nada, cualquier consulta que tengáis, tenéis nuestros correos para seguir charlando de lo que necesitéis. Y bueno, y ya nos iremos viendo en futuras actividades de la red. Sí. Totalmente. Yo decir que espero que os haya servido nuestro taller de cara a enfocar los pósters, las presentaciones que hagáis un poco en un futuro, y que si queréis las slides o necesitáis cualquier cosa, que a mí me escribáis sin ningún tipo de problema. Yo creo que nos conocemos un poco todos, entonces no hay ningún problema. Pues muchas gracias.